En este cementerio muchas de las tumbas cuestan hasta cientos de miles de dólares. Personas con trabajos comunes y corrientes trabajan toda su vida para poder tener un descanso digno de un emperador. Desde todos los detalles hasta los materiales tan costosos que usan. Las creencias que tienen las personas sobre la muerte nunca dejarán de sorprendernos. Nos encontramos en la antigua capital de Vietnam, la preciosa ciudad de Hue, y hoy nos concentraremos en visitar tumbas. Algunas de las más opulentes e impresionantes de la región del planeta están situadas aquí. Incluso visitaremos la conocida como la ciudad de los fantasmas. Nos espera una tremenda aventura llena de contrastes absurdos, leyendas y respeto hacia el siguiente plano, hacia el más allá. Comenzamos en el mausoleo del penúltimo emperador de Vietnam, Hai Dinh. Esta es una muestra más de que algunas de las obras arquitectónicas más impresionantes de nuestro planeta son siempre tumbas. Siempre han derrochado cientos de miles, millones de dólares en rendirle respeto a un muerto, a un cadáver. En este espacio de cerca de 5,000 metros cuadrados está enterrada una sola persona. Las esculturas humanas que se llegan a ver fueron hechas con una estatura bajita, pues el emperador medía aproximadamente 1,60 m y no quería que ningún otro humano fuese recordado con más grandeza que él mismo. ¿Están viendo el trabajo impresionante de pintura en el techo? Pues el artista responsable de esto lo hizo enteramente con los pies. Era un artista como muy creativo acá, muy loquillo. Y sí, se cuenta que se subían escaleras, se ponía así respaldo, ponía el pincel en sus deditos y así, como changuito, sumamente hábil. ¿Quiénes somos para juzgar el proceso creativo de un genio? Lo que acabamos de ver no tiene comparación con la tumba del emperador Thu Duc, espero estarlo pronunciando correctamente, que tiene más de 10 hectáreas de superficie. Se dice que este emperador era bien chiquitito, que medía tan solo 1,42, y por eso todas estas esculturas que vemos son bastante pequeñitas. Y si vean, todas son así bien chiquitas. A mi carnal seguramente le apodaban la monja, porque era una madrecita. Se dice que este emperador tuvo más de 100 esposas, pero curiosamente nunca tuvo un solo hijo, pues era infértil. Un dato curioso y bastante oscuro es que todo aquel que deseaba trabajar para el rey en las tierras reales debía ser un eunuco. Eran castrados antes de cruzar las puertas hacia las propiedades para que no tuviesen tentación y se quisiesen meter con alguna de las mujeres del rey. ¡Fuaf! ¡Qué perturbador! ¡Qué oscuro! Trabajando en los campos reales, pero ¿a qué costo? Esta es la tumba representativa del emperador, y digo representativa porque realmente nadie sabe dónde está enterrado. Podría estar en cualquier punto de las 10 hectáreas, bajo las aguas de los lagos, entre los peces, bien resguardado con toda su riqueza en oro porque no quería que nadie la robara. La avaricia en su máximo esplendor. Se dice que solo 4 de sus trabajadores sabían dónde estaba enterrado, pues a los más de 200 que ayudaron a su proceso de ser enterrado los mató la dinastía. Muchos años después, cuando llegaron los franceses al territorio, escarbaron el suelo de alrededor con la intención de encontrarlo. Por eso de hecho es que se ven 2 tonalidades diferentes de mosaicos. Nada nuevo, simplemente europeos saqueando territorios como lo han hecho a lo largo de toda la historia. Entonces sí, saber el valor exacto de esta tumba, cuánto cuesta, es algo imposible, porque en adición a los millones que seguramente costó hacer los lagos y las lápidas y todas las artesanías, podría ser más del triple en el valioso recurso del oro. Así como en muchas partes del mundo es común ver grandes mercados de flores afuera de los cementerios, en esta región lo más usual es ver muchísimas tiendas de incienso. La explicación de esto es porque se cree que por medio del fuego uno puede comunicarse con el otro plano, con el más allá. De hecho, documentamos para el canal una ceremonia del chamanismo. Recomiendo que vayan a verlo en caso de que les interese este tema. Personalmente me parece fascinante. Y sí, en muchísimos países de Asia verás que hay una grandísima industria del incienso. Y es sinceramente muy bonita. Se hacen lindísimas figuras con los colores, los aromas son encantadores, al punto en que incluso se ha vuelto algo muy turístico. Acá las amigas vendedoras te enseñan cómo se hace el incienso, que yo nunca lo había pensado. Básicamente es madera seca. Chequen esta cosa que estamos viendo acá, bastante mojonosa, ¿no? Sí.
Sí está excrementosa esta textura. Es básicamente extracto de madera, al cual luego le ponen esencias de flores naturales. Y luego rodándolo así es que puedes, miren... A ver, así. Aquí partimos. Ahí está más o menos mi incienso. Lo enrollas en un palito y luego lo frotas con el polvo, que va a hacer que se queme más fácil y que huela rico. De acuerdo a muchas ideologías religiosas o simplemente espirituales, el incienso fresco tiene que estar siempre presente en las tumbas. Oigan, qué bonito es viajar por Vietnam, qué cálida es la gente, les encantan las fotos, los videos y está siendo muy fácil moverme utilizando mi GPS, mi traductor, porque en esta travesía me mantengo muy bien conectado gracias a Holafly. Una vez más, mención de nuestro patrocinador consentido Holafly, que es este servicio excelente del cual ya les he platicado antes, que yo suelo utilizar para tener internet en mi teléfono en prácticamente todo el planeta. Ofrecen planes a precios más que competentes, en muchos países incluso paquetes ilimitados. Puedes contratar utilizando un eSIM, lo cual lo hace muy sencillo. Literalmente en cuestión de minutos ya estás conectado. Y de hecho, si en tu travesía vas a visitar más de un país, también se ofrecen planes regionales, lo cual te puede facilitar muchísimo la operación. Tenemos un código de descuento en el canal para que se ahorren un pequeño dinerito. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Gracias Holafly por patrocinar nuestro contenido y sinceramente sí que se los recomiendo. Continuemos. Hemos llegado a la ciudad de los fantasmas, también conocida como la ciudad de los espíritus millonarios. Este cementerio con más de 250 hectáreas de superficie, para ponerlo de una manera más entendible, más de 7 veces Disneylandia, en donde están asentadas cerca de 3,000 tumbas de hasta cientos de miles de dólares. Y wow, sí que es muy impresionante el nivel de detalle que le meten. Quiero aclarar que a diferencia de las que vimos antes, estas tumbas no pertenecen a la realeza, antiguos emperadores. Estas tumbas son de personas comunes y corrientes y de tiempos modernos. De hecho, en muchísimas de ellas todavía ni siquiera hay alguien enterrado, sino que personas en vida están construyendo aún los espacios en los cuales descansarán junto con sus familiares una vez que se retiren de nuestro plano, el plano de los vivos. Y la razón por la cual este tan lujoso y ostentoso cementerio existe, de hecho, tiene un contexto de lo más peculiar, pues hasta hace unas décadas el pueblo en el que se encuentra era una comunidad pesquera en la cual no sobraba el dinero y de repente están derrochando decenas de miles de dólares en tumbas que pareciesen pertenecer a reyes y emperadores. Debemos saber que toda esta zona de Vietnam solía ser la región capitalista hasta 1975, cuando el país estaba dividido en dos. Una vez que el Partido Comunista rigió todo el territorio, las personas de aquí tenían muchísimo miedo a ser perseguidos, encarcelados. Es por eso que a finales de los 70 sucedió un masivo movimiento migratorio en el que literalmente millones de vietnamitas salieron del territorio en pequeños barcos pesqueros hacia campos de refugiados en Hong Kong para después ser enviados a otros países alrededor del planeta. Esto dio como resultado que a la fecha más de 2 millones de vietnamitas viven en Estados Unidos, y hasta principios de los 90 que comenzó a haber una relación económica entre ambos países, fue que los migrantes pudieron empezar a mandar dinero a sus familiares desde Estados Unidos. Entonces las personas que habitaban este pobre pueblo pesquero en el que la propiedad es bastante económica, empezaron a recibir economía en dólares y pudieron empezar a construirse casas grandísimas y tumbas dignas de un mismísimo rey. De hecho, desde que uno va manejando por las calles, sí que impacta ver el tamaño de las propiedades y lo lujosas que se ven. Les construyen puertas como si fueran palacios y las adornan con mosaicos de lo más complejos. Muchas de las construcciones que estamos viendo están valuadas en decenas de miles de dólares, algunas incluso cientos de miles. Cuando leí esto en un principio yo no me la creía. Yo decía, ¿qué tan ostentosas pueden ser? ¿En qué se va tanto dinero? Pero al ver el nivel de detalle que se maneja, sí que me la acabo de creer, porque el trabajo artesanal es bien sabido que es muy costoso, y viendo la complejidad de arte que existe aquí, porque es eso, es arte, claro que puedo imaginarme cómo es que se derrocharía
hacía tanto, pero tantísimo dinero. Qué curioso pensar que la ideología de las personas aquí les dicta trabajar toda su vida para el día de su muerte. Estamos volando el dron y de esta manera es que se puede apreciar lo masivo que es el sitio y lo impresionantes que son muchas de estas estructuras. Vean esta, hasta tiene un lago. ¡Wow! Eso fue muy, pero muy costoso. Más que tumbas, estos son mausoleos. Este es un ejemplo de una tumba de personas que siguen con vida. Lo podemos ver por cómo el piso está parcialmente cubierto, como esperando a que sus dueños fallezcan y lo levanten y luego los entierren. Y de igual manera por la lápida que tiene los nombres escritos tras una mica protectora. Como que ya saben qué miembros de la familia van a estar aquí. Y de una vez escribieron los nombres ahí esperando a que mueran. Qué loco, ¿no? Y qué dura mentalidad, ¿no? Ver tu nombre en una lápida cuando aún estás vivo. ¿Y qué tal que esa semana hiciste enojar a tu abuelo? Entonces tu abuelo te quitó de su testamento. Ay, nieto malagradecido, ¿no? Y mandó a hacer la lápida, entonces tú ya no sales ahí, salen todos tus primos, salen tus tíos, y tú nomás porque te perforaste las orejas, te pintaste el pelo y tu abuelo te dijo, no, te deshonro, ya no saliste ahí. No, miren que es durísimo todo esto. Y es que vean, por ejemplo, esta escultura en piedra, ¿cuánto se tardaron haciéndola y cuánto costó? Sí que todo esto nos pone a pensar, y a ver, hago este comentario no en modo de crítica, meramente como una observación para que pensemos, analicemos. ¿Serán igual de lujosas y bonitas sus casas en vida que sus casas para sus tiempos de muerte? Si alguien me trajera aquí sin contexto y me dijera que este es un templo religioso con siglos de antigüedad, le creería. Pero no, resulta que esta tumba podría ser de la tía Nguyen, que tiene la tiendita de la esquina. Y el hecho de que los locales inviertan tanto en sus cementerios tiene mucho más sentido cuando entiendes la importancia que se le da el respetar a tus muertos en Vietnam. Por ejemplo, en todos los negocios a los que entras van a tener altares, todas las casas de las personas van a tener un altarcito para las deidades, para sus muertitos. Sí, creen muchísimo en rendirle respeto a sus antepasados. Pues qué nivel de tumbas hemos apreciado el día de hoy, una fuerte reflexión de lo compleja que es la mente humana, que nos hace querer seguir demostrando algo, aun cuando ya estemos sin vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.